Nos disponemos en esta mañana a abrir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Sean todos ustedes bienvenidos en esta mañana. Es un gusto tenerlos aquí y poder compartir con ustedes esta palabra que sé que va a ser de mucha bendición para sus vidas. También les doy la bienvenida a los que están en la transmisión, a los que nos están mirando en vivo y en directo. Hoy, pues, continuando con el estudio de esta preciosa carta, de la primera carta del apóstol Pedro, vamos a hablar acerca de un tema que he titulado Sufriendo injustamente. Sufriendo injustamente. Recordemos nosotros que esta primera carta del apóstol Pedro fue dirigido a cristianos que estaban sufriendo, que estaban en pruebas, en tribulaciones, y muchos de ellos estaban ya desanimados en la fe. Y es por eso que el apóstol Pedro en esta carta les anima a que sigan perseverando en esa esperanza viva que tenemos en Jesucristo. Todos nosotros, hermanos, tarde o temprano vamos a tener que sufrir, vamos a tener que padecer injustamente. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Y para eso vamos a leer la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 13 al 17. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Primera de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Dice aquí, si vosotros seguís el bien. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a orar antes que todo para que el Señor nos ayude a entender esta palabra. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por este mensaje que hoy tú nos traes, por esta palabra que hoy tú, Señor, trae como alimento para nuestras vidas. Te pedimos que nos dé la iluminación de tu Santo Espíritu para poder entenderla. Te pido, Señor, que no sean mis palabras en mi boca, sino las tuyas para esta congregación, según la necesidad de ellos. Porque te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, una de las características de la vida cristiana es que muchas veces Dios va a permitir, hermanos, quiero que esto lo entiendan. Muchas veces Dios va a permitir que nosotros suframos injusticia, suframos persecución, malos tratos, calumnias, mentiras, críticas. Y todas estas cosas, hermanos, forman parte de la vida de un soldado de Cristo. Debemos entender que nosotros somos soldados del Señor, que debemos estar preparados a sufrir lo que tengamos que sufrir por causa del Señor. Muchos de nosotros hemos podido experimentar malos tratos, injusticias, persecución y muchas veces hasta la misma muerte, pero por causa del Señor. Y un ejemplo
El mayor ejemplo está en la Biblia y es la persona de Cristo. Si hay alguien que padeció injustamente, fue el Señor. El Señor Jesús nunca le hizo nada malo a nadie. Nunca calumnió, nunca mintió, nunca pecó, no se halló engaño en él, dice la Biblia. Él nunca le hizo nada malo a nadie. Sin embargo, él sufrió injusticias. A él lo calumniaban, le decían que era comelón, bebedor, que andaba con pecadores. Le decían que era alguien que estaba loco, fuera de sí, que era un endemoniado. Mire todo lo que decían del Señor, del más hermoso de los hijos de los hombres, que le gustaba andar con prostitutas, con borrachos y pecadores, y hablaban muchas cosas malas de él, que todo lo que hacía él lo hacía por el poder de Belcebú. ¿Cuántas cosas malas dijeron del Señor y cuántos ataques tuvo él? Muchas veces quisieron apedrearlo por lo que él decía, querían matarle. ¿Y qué malo estaba él haciendo? Nada. Simplemente estaba haciendo la voluntad de su Padre, quien lo había enviado aquí a esta tierra para predicar el reino de los cielos y para entregar su vida en esa cruz. Pero la gente que no era de Dios no le quería escuchar, lo rechazaban. Pero los que sí eran de Dios, ellos creían. Esas personas recibían del Señor no solamente la salvación, sino la sanidad. ¿Cuántos enfermos el Señor no sanó? Endemoniados, paralíticos. Él hizo cosas extraordinarias en medio de su pueblo. La gente miraba lo que el Señor Jesús hacía. Sin embargo, ¿qué hicieron con él al final de todos? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando estaba Jesús y Barrabás? Pilato en medio, y le preguntó al pueblo: ¿a quién quiere que libere? Porque en las fiestas judías tenían la costumbre de liberar a un preso, a aquellos que quisieran. ¿Y a quién eligieron? ¿A Jesús? No, a Barrabás. Esa gente que recibió milagros, señales, prodigios, esa gente que recibió el favor de Dios, esa misma gente, esa misma generación le condenó al Señor. Yo les pregunto a ustedes, ¿era esto justo? No era justo. Es más, el juicio que hicieron contra Jesús fue de lo más injusto, porque era basado en calumnias, en falsos testigos. Ahí hicieron un juicio sin protocolo legal, como podemos decir. Lo cogieron arbitrariamente, lo maltrataron y lo calumniaron y lo entregaron al pueblo romano para que lo crucificara. Y la muerte de Cristo Jesús podemos decir que es la muerte más injusta que ha habido en toda la historia de la humanidad, porque mucha gente ha muerto injustamente, ha sufrido injustamente, pero el Señor Jesús ha sido el hombre que más ha sufrido injustamente y que murió injustamente. Él sufrió injustamente. Hermanos, no es diferente para nosotros. Nosotros, los hijos de Dios, muchas veces vamos a tener que sufrir injurias, calumnias, malos tratos, persecución de una manera injusta. Yo lo he podido experimentar en mi ministerio. ¿Cuánta gente uno no sirvió? ¿A cuánta gente uno no amó? Y sin embargo se levantaron en contra de uno,
sin motivo alguno, persiguiéndolo a uno, hablando mal de uno. Eso hace parte, hermanos, de la vida cristiana. No se queje. Si pasó con el Señor Jesús, oiga, ¿usted cree que nosotros vamos a salvarnos de eso? No. Si el Señor Jesús padeció persecución, si el Señor Jesús padeció calumnias, malos tratos, usted y yo también lo vamos a hacer, hermanos. Todas estas cosas, hermanos, quiero que entiendan, hacen parte del plan divino, donde Dios está al control de todas las cosas y situaciones que nos están pasando. Si a ti te atacan, si a ti te calumnian, si a ti te persiguen, quiero que sepas, Dios está al control de todo. Y Dios lo ha permitido por alguna razón, con algún propósito. Y eso es lo que usted tiene que entender. Dios está controlando todos los eventos, todas las circunstancias adversas que enfrentamos cada día. Esa situación económica difícil, ese compañero de tu trabajo que te persigue porque eres cristiano, ese jefe en tu trabajo injusto que se aprovecha de ti, sobrecargándote de trabajo. Cuando hablan mal de ti sin razón, calumniándote. De todas esas cosas, de todos esos eventos, de todas esas circunstancias adversas que enfrentamos cada día, Dios está al control. Tenemos que entender esto para que podamos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas, porque si no nos vamos a amargar, hermanos. Ay, me están persiguiendo, me están calumniando, están diciendo esto de mí, mira lo que me están haciendo, eso es injusto. Entiende que Dios lo ha permitido y que Dios está al control de todo. No se desanime. Eso estaba pasando con los cristianos del primer siglo, que estaban siendo perseguidos, desheredados de sus familias por seguir a Cristo. Eran perseguidos a muerte. Muchos de ellos eran sacrificados en el Coliseo romano. Por allá en el año 60, 65, cuando estaba Nerón como emperador. Este hombre era un loco. Él era el César en ese entonces. Este hombre se gozaba mirando cómo los leones se comían a los cristianos. Hacían de los cristianos un espectáculo público. Sacaban familias enteras con niños de brazo, con jóvenes, hombres, mujeres, y les soltaban los leones. Y la gente alrededor mirando eso y gozándose en ese sufrimiento. ¿Usted cree que eso era justo? No, pero ellos lo sufrieron por causa del nombre del Señor. Ellos sufrieron persecución, muerte. Si ellos lo sufrieron, ¿por qué va a ser la excepción para nosotros? A veces nosotros tenemos una actitud no muy buena ante los sufrimientos, ante las pruebas, ante las adversidades, sobre todo aquellas que no son justas. No se queje, tranquilo. El Señor Jesús sufrió lo mismo que tú, los cristianos del primer siglo. Es más, ellos sufrieron mucho más que nosotros. Nuestros sufrimientos y nuestros padecimientos creo que no se comparan a lo que ellos pasaron. ¿O sí? Usted no está siendo echado al Coliseo romano, a los leones. Usted no lo están persiguiendo por venir a la iglesia. De pronto un vecino pueda que esté hablando mal de usted, en su trabajo le digan fanático, religioso, pero de él no pasa. Sin embargo, son cosas que molestan, que son injustas, pero usted, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿De qué manera podemos nosotros resistir tantas injusticias que pasan en nuestra vida?
tanta persecución, tantas calumnias y mentiras que a veces dicen de nosotros, ¿de qué manera podemos nosotros resistir eso? Como lo resistió el Señor Jesús, sus apóstoles que fueron martirizados, los cristianos del primer siglo. ¿Cómo es que podemos nosotros resistir eso? En 1 Pedro 5:10, vamos a mirar 1 Pedro 5:10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ¿cómo dice ahí? Un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, hermanos, que los sufrimientos que nosotros estamos pasando aquí en la tierra es por un poco de tiempo, no es para siempre, hermano. ¿Y qué finalidad tiene el sufrimiento en nuestras vidas? Ahí lo dice: para perfeccionarnos, para afirmarnos, para establecernos, para fortalecernos. Los sufrimientos que nosotros padecemos sirven para esas cosas, para perfeccionarnos, es decir, para que seamos más maduros. La palabra en el original significa madurez. Dios quiere que maduremos espiritualmente. Van a haber cosas que te van a hacer a ti, que tú, por ejemplo, haces un favor y te pagan mal, te roban, se aprovechan de ti. ¿Eso es justo? No es justo. Dios lo está mirando, claro que no es justo, pero Dios lo ha permitido. ¿Para qué? Para perfeccionarte, para que madures espiritualmente, para afirmarte, para que cada día estés más firme, que no te muevas de tu posición de hijo de Dios, para fortalecerte. Cuando tú estás en un gimnasio y le imprimes fuerza a tu músculo, ¿qué pasa con tu músculo? Se fortalece por el esfuerzo que tú estás haciendo. Tu corazón se fortalece por el esfuerzo. Entonces, en medio de las aflicciones, nosotros nos estamos esforzando para mantenernos delante del Señor, y eso hace que nuestra fe crezca más, se fortalezca y nos establezcamos más en el reino de Dios, estemos más establecidos, más seguros en lo que estamos, hermano. Los sufrimientos no son malos para nosotros los cristianos, no son malos. El padecimiento que nosotros vamos a sufrir toda la vida es, hermano, entiéndalo, muy corto comparado al mundo que nos espera de bendiciones. Por eso dice ahí, por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. No es para siempre. Y este poco de tiempo hace parte de la escuela, de la disciplina para alcanzar madurez, para desarrollarnos espiritualmente en nuestra vida interior. Eso es lo que Dios le interesa. Dios no está interesado, como muchos de estos maestros de la prosperidad, en que tú tengas el mejor trabajo, el mejor carro, la mejor casa, que tengas dinero en el banco. ¿Usted cree que el Señor Jesús murió por ti por eso? ¿Dios está interesado en esas cosas? No. Dios está interesado en ti, en que madures, en que crezcas espiritualmente. Dios no mandó a su Hijo para que muriera, para que tú andes con millones en tu bolsillo, en el mejor Mercedes-Benz, en una casa lujosa, y para eso no murió el Señor Jesús. La vida cristiana no consiste en los bienes que uno pueda poseer, hermano. ¿Usted cree que la vida consiste en eso? Mire, hay gente que se mata trabajando de sol a sol porque creen que la vida consiste en eso. Se matan, son esclavos del dinero, del trabajo, siguen estudiando y creen que la vida se les va a acabar si no están haciendo más dinero, si no están logrando más cosas. Y quiero que no me vayan a malinterpretar. Está bien que tú ambiciones, pero de esa ambición buena, que tú progreses, eso está bien.
Pero quiero decirte que en eso no consiste la vida, que el centro de la vida no son esas cosas. Esas son cosas secundarias, terciarias. ¿Qué es lo que más el Señor quiere? Que tú madures, que tú crezcas espiritualmente. Y para eso el Señor va a permitir que sufras injustamente. Va a permitir que muchas veces te ultrajen, te calumnien. Todos los cristianos, hermanos, necesitamos sufrir. Y yo sé que ese es el mensaje que no quisiera escuchar muchos. Porque ¿qué te dicen esas iglesias que se llenan así? Que uno dice, Dios mío, que tú llegas al Señor y todo Él te lo va a solucionar. Quiero decirte algo, hermano. No todo. El Señor va siempre a dejar un grado de aflicción en tu vida para que su poder se perfeccione en tu debilidad. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo era un apóstol de Cristo. Se parecen esos apóstoles de hoy en día, Mercedes-Benz, con escoltas, casas de lujo. Nada que ver con los apóstoles de Cristo. Pablo era un hombre que padeció, que sufrió persecución, desnudez, latigazos. Él no andaba con una pila de escoltas y de gente que lo adulaba, no. Era un hombre que sufría, padecía por causa del nombre de Cristo Jesús y que sufría por las iglesias. Ese es el verdadero cristiano. Y no es esa vida de lujos en donde nada te va a pasar porque eres cristiano. Es que, pero ¿por qué te pasó eso? ¿No es que eres cristiano? Hermanos, el cristiano no está exento de que le pase algo malo. ¿Quién dijo eso? ¿Usted no ve a los cristianos del primer siglo? Sufrieron persecución, muchas injusticias, los maltrataban, los golpeaban en las plazas públicas, los mataban. Ese era el cristianismo que se practicaba. Hoy en día la gente no me puede pasar nada malo. ¿Cómo que no, hermano? Puede llegar la calamidad a tu vida, puede llegar los problemas, un problema económico, un problema de enfermedad, un problema en tu familia, en tu empresa, puedes perder tu trabajo, puedes perder un ser querido. ¿Quién dijo de que el Señor nos va a liberar de todo eso? No necesariamente. No necesariamente. Él va a permitir que suframos, porque es necesario que suframos. Y esta prédica, les aseguro, que no la soportan muchos. Por eso yo no caigo muy bien en las prédicas. Porque cuando uno habla la verdad, hermano, la gente no le gusta. ¿Por qué al Señor Jesús lo abandonaban después que lo seguían? ¿Por qué lo abandonaban la mayoría? Porque ahí lo abandonaron muchos. Pablo lo abandonaron sus discípulos, sus acompañantes. Él quedó solo ahí con Lucas. Todos esos cristianos que predicaban la verdad terminaban solo. Y no era justo que terminaran solo. Claro que no. A veces uno dice que no es justo, uno que trabaja por la iglesia, que ama las ovejas, que está por ellas, y muchas personas no tienen una actitud que correspondan a eso. Eso no es justo. Pero uno como pastor lo padece en silencio y todo se lo va dejando al que juzga. Como hay personas que sí son muy amadas y que están allí con uno, apoyándole, como muchos de ustedes que han estado allí conmigo, incondicionalmente,
que han apoyado la obra económicamente. Yo no hubiese podido solo, ¿cierto? Pero así es la vida, hermanos. Estamos rodeados de gente que nos ama, pero también de gente que no nos ama y que muestran un amor fingido, como algo como, sí, no es algo real. Y uno lo sabe, usted también lo sabe, porque uno se da cuenta. Por más que finjan, uno se da cuenta. Y uno dice, pero no es justo. Es que no, pues Dios así lo ha permitido. ¿Usted cree que era justo que Judas traicionara a su maestro, que le confió la bolsa del dinero, que le dio de comer, que le predicaba, que le enseñaba? ¿Usted cree que era justo que lo traicionara? Hermanos, siempre van a haber gente que lo va a traicionar a usted. Y a veces son la gente más cercana. La gente más cercana. A esa gente que tú amas, que tú le has confiado, esas de ahí salen. Muchas veces, personas que te traicionan. Y tú tienes que estar preparado para eso. Preparado. Y no, ay, que te vaya a coger de sorpresa y, pero ¿por qué me pagan así? No, se tiene que estar preparado, ya blindado, sabiendo, hermanos, que mucha gente te va a aborrecer, mucha gente no te va a amar verdaderamente, ni te va a corresponder al amor que tú les has dado. Y claro que es injusto, pero Dios lo va a permitir para que entiendas, hermano, que es necesario que tú pases por esos momentos para que tu corazón, tu alma sea quebrantada y puedas acercarte más y más a Dios. Todo eso lo vamos a pasar los cristianos, hermano. Yo recuerdo que una persona a mí me comentaba, no es que yo me enfermé, me decía esta persona, yo me enfermé y me ha pasado esto, se me dañó el carro, me pasó esto otro, y mi hijo me dijo, pero yo no entiendo ese cristianismo, yo no entiendo por qué te pasan esas cosas, tú no vas a la iglesia, tú no sirves al Señor, ¿por qué te pasa eso? Se van a ver gente que te van a decir, ¿cuál debe ser la respuesta, hermano? ¿Será porque Dios ya no nos ama? ¿Será que porque el cristianismo no sirve de nada? No, hermano. Lo que hay que responder siempre es, sí, me ha pasado esto. Han sido tiempos duros, difíciles, pero dice la Biblia en Romanos 8:28. Miremos lo que dice en Romanos 8:28. En Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? Sí, amén. Yo también, ¿cierto? Entonces estamos dentro de ese grupo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas, no algunas, todas, las buenas, las malas, todas las cosas les ayudan a bien. Esa calumnia, esa traición, esa mentira que dijeron de ti, eso que te hicieron, todo eso ayuda bien. Todo eso ayuda a bien. Les voy a dar un ejemplo en la Biblia para que me entiendan. José, el ejemplo clásico. Yo creo que es uno de los ejemplos clásicos en la Biblia. José. ¿Qué hicieron con José? ¿Qué hicieron sus hermanos específicamente? Lo vendieron como esclavo.
estando allá como esclavo en Egipto, es calumniado. Es calumniado. Lo calumniaron de haber querido abusar de la esposa de Potifar, cosa que era mentira. Lo metieron a la cárcel. A José, ¿qué había hecho malo José? Nada. Lo meten a la cárcel. Allá demoró 2 años. Imagínense un día usted en la cárcel. Debe ser difícil, ¿cierto? 1 o 2 días en la cárcel. Debe ser duro. Imagínense 2 años sin haber hecho nada. Yo les pregunto, todo esto, ¿por qué le pasaba a José? ¿Por qué? ¿Alguien podría decirme? ¿Por qué? Si él hacía lo bueno a los ojos de Dios, ¿por qué le pasaba? ¿No era que era cristiano? Fiel al Señor, rehusó acostarse con la mujer de Potifar, sin embargo, en la cárcel. ¿Usted cree que eso es justo? No lo es, cierto, pero Dios lo permitió. Y quiero que entiendan, hermanos, que todas esas cosas que le estaban pasando a José le ayudaban a bien. ¿Por qué? Porque lo estaban preparando para ser segundo al mando en Egipto. El Señor estaba tratando con su corazón, con su vida, para bendecirlo a él, y no solamente a él, sino a todo un pueblo, a toda su familia, que se convertiría en el pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿cierto? Eso que te está pasando injustamente, que te han hecho mal, eso te está ayudando a bien. Dios está trabajando en eso, a través de esa situación en tu vida. Dios está trabajando. Amados hermanos, todos los cristianos necesitamos sufrir. No sufrir, hermanos, no solamente sufrir por nuestros pecados, porque eso es otra clase de sufrimiento. Muchas veces nos va a ser necesario sufrir, no porque hayamos pecado, sino porque forma parte de un plan perfecto y divino. No es porque tú estés en pecado, no es porque tú estés en disciplina, sino porque a través de ese sufrimiento Dios va a conseguir algo positivo en ti, está formando algo nuevo en ti, como en el caso de Job, que era justo, no había hecho nada malo, sin embargo, ¿qué le vino a Job? Una calamidad que creo que a ningún ser humano después de Cristo ha pasado. Perderlo todo en un solo día. Hijos, ganados, posesiones, todo, en un solo día. Injusto, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Pero Dios hizo, a través de eso, tratar con Job, porque en Job había siempre un temor, había algo en su corazón que no le permitía disfrutar de su vida. Y el Señor quería enseñarle algunas cosas y permitió que el diablo le tocara. Pero ¿qué pasó con Job? Al final de todo, recibió 3 veces más de lo que tenía antes. O sea que los sufrimientos, hermanos, que aunque a veces son pérdidas, de comillas, es para ganancia. Siempre es para bien. No importa lo que pase en tu vida. No importa, como hijo de Dios o como hija de Dios, no importa. Todo eso que te está pasando, Dios lo está encaminando para bien tuyo. Para bien tuyo. Ese jefe injusto, esa persona que te robó, esa calumnia que te hicieron, todo eso. No tratemos nunca, hermanos, por eso, de huir del sufrimiento, sino que enfrentemos el sufrimiento. Enfrente su sufrimiento. No sea cobarde. No, es que yo no quiero sufrir. Hermanos, si le tocó,
y levante cabeza en el nombre de Cristo Jesús y siga adelante, porque con el Señor somos más que vencedores. Con Él somos más que vencedores. Hermanos, hay 5 principios para poder sobrellevar y vencer el sufrimiento. Vamos a mirar en esta mañana 5 principios para poder sobrellevar y llevar el sufrimiento. Vamos a mirar esos 5 principios desde los versículos 14 a 16. En primer lugar, vamos a entender lo siguiente. Si tú eres una mujer y estás sufriendo injustamente de parte de tu esposo, que es lo más común, o si tú eres un esposo que tiene una esposa que no colabora contigo, o si eres un hijo y tus padres están siendo injustos contigo, no importa el nivel de injusticia que nosotros enfrentemos, tenemos solo dos salidas ante estas situaciones, 2 formas de enfrentar las injusticias. La primera es viendo las injusticias y los sufrimientos desde la perspectiva divina, desde el punto de vista divino. Y 2, viendo las injusticias a través del foco de nuestra propia perspectiva humana. Así que es cuestión de perspectiva. ¿Desde qué perspectiva tú estás mirando tus sufrimientos? ¿La de Dios o la del hombre? Espero que sea desde la perspectiva divina. Porque la perspectiva humana es que si me la haces, me la pagas. ¿Me la haces? Me la pagas. Va a ver que no se va a quedar así. Esto, ¿sí? Se vengan. Esa es la perspectiva humana. Si me la haces, me la pagas. Esto es la carne y ahí está la derrota, hermano. Y esto es la falta de paz. Esto trae falta de paz. Por eso es mejor, hermanos, que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva divina. Y si han sido malos contigo, si han hecho mal contigo, no paguéis mal por mal, sino bien. No seas vencido por lo malo, dice Romanos 12, sino vence al mal con el bien. Nunca vaya a coger usted venganza por sí mismo. Entonces la perspectiva divina nos dice otra cosa. Vamos a mirar en 1 de Pedro 3:12, los ojos del Señor. Vamos a mirar 1 Pedro 3:12. 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, entienda bien que los ojos del Señor están sobre usted, que Dios no es indiferente a las injusticias que están pasando en tu vida. Él tiene los ojos puestos sobre ti y sus oídos están atentos a tus oraciones. Si han sido injustos contigo, te han tratado mal, ora al Señor, que Dios está dispuesto a escuchar. Y recordando siempre que todos esos sufrimientos, todas esas cosas malas que están llegando a tu vida, te están ayudando a bien, como ya lo miramos, para que no te amargues. ¿Por qué a veces Dios deja que suframos injusticias y que nos vaya mal aparentemente? Hermanos, esto hay que entenderlo poco a poco, irlo asimilando, porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Dios paga a cada uno según sus obras, tarde o temprano. Tú ahora puedes estar diciendo: ese me hizo mal, ese me ha calumniado, me ha robado, me ha traicionado, y le está yendo bien, y yo soy el fregado aquí, sufriendo, y él lo veo bien. Recuerde que los tiempos de Dios son muy diferentes a nuestros tiempos, y que Dios tarde o temprano le pagará a esa persona tal cual como él ha hecho. Nunca se olvide eso. Entonces vamos
Veamos los principios que se nos dan en Primera de Pedro 3:13. Si nosotros seguimos el bien, si llevamos una vida limpia y honesta, no vas a tener que sufrir tanto. ¿Sí? No vas a tener que sufrir tanto. Ahora, los principios que se nos dan para enfrentar el sufrimiento, vamos a leer Primera de Pedro 3:13. Primera de Pedro 3:13 dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Quién puede querer, quién puede tratar de hacerte daño si tú siempre haces lo bueno? No van a poder, ¿cierto? Más que calumniar, más que estar haciendo cosas injustas en contra de ti. Pero si tú tienes una vida honesta, si tú tienes una vida limpia, no vas a tener que sufrir tanto y usted va a poder estar tranquilo, porque su conciencia está tranquila. Entonces vamos a mirar en Primera de Pedro 3:14. Vamos a mirar en Primera de Pedro 3:14 el primer principio para que tú puedas enfrentar tus sufrimientos. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. En otras palabras, hermanos, si tú estás pasando por alguna situación de injusticia, siéntete bendecido. Ese es el primer principio. Si estás pasando por alguna injusticia, siéntete bendecido. Cuando estás sufriendo por causa de tu testimonio, por ser honesto, por ser bueno, por causa del Señor, siéntete bendecido. Ese es el primer bienaventurado sois. Por tanto, no te dé miedo por causa de ellos, ni te conturbe. Tranquilo, estate tranquilo, siéntete bendecido si estás padeciendo por causa de la injusticia. Y en segundo lugar, en el versículo 14, ve ahí mismo en el versículo 14, nunca tengas temor a los hombres. Nunca tengas temor. Primer principio, para enfrentar tus sufrimientos, siéntete bendecido. Si estás sufriendo por causa de la injusticia, por causa de ser bueno, de ser cristiano, siéntete bendecido porque Dios a través de ello está obrando. Y segundo, no tengas temor ante los hombres, no tenga miedo del hombre, hermano. Si te amenazan, si quieren hacerte daño, no tengas temor a los hombres. Por eso dice ahí, no te amedrentéis por temor de ellos ni os conturbéis. No tengas temor. Isaías 2:22 dice, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es él estimado? Hermano, tus enemigos respiran porque Dios le está permitiendo respirar. Y el día en que Dios quiera quitar tus enemigos, el Señor lo puede hacer. Por eso no tengas miedo de ellos, cuyo aliento está en su nariz. Son seres finitos, débiles. No tengas miedo del hombre. Eso es importante, hermano, para afrontar las injusticias. En tercer lugar, vamos a mirar en el versículo 15 el otro principio para afrontar los sufrimientos. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Hermanos, el tercer principio es: reconoce a Dios en todas tus circunstancias como el Señor. Reconoce a Dios en todas tus circunstancias como el Señor. Tú tienes que entender, hermanos, que en toda situación debes saber de que Dios está en control y que Él es Señor. En todas tus circunstancias, reconócelo a Él. Él está en control. Eso es importante.
Un ejemplo de eso lo encontramos en Hechos 7, del 54 al 60. Se habla del caso de Esteban. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra este joven diácono, que hizo una defensa valiente acerca de Jesús, y crujían los dientes en contra de él, lo querían matar. Dice que el Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: y aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron las ropas de piel de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó en gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mataron, pero él vio al Señor en esa situación. Usted haga lo mismo ante esas injusticias, ante esas circunstancias. Ve al Señor, Él está detrás de todo. Usted simplemente acepte, como aceptó Esteban, que miró al Señor y hasta oró por los que lo apedreaban. Imagínense, usted ora por los que le apedrean, por los que le hacen mal. ¿Qué hace uno en el mundo, hermano? Uno lo que hace es: si me hacen mal, yo también le hago el doble, el triple, tetra, penta. Hay unos que le mientan a la madrecita y, ¿no? Ya le dicen triple, cuádruple, penta. O sea, se va mucho más allá al contestarle a sus enemigos. Nosotros no debe haber un espíritu de eso. Tenemos siempre que ser como Esteban, que aún cuando recibía las piedras, él oraba por sus enemigos. Lo mismo que hizo el Señor Jesús en la cruz, cuando lo injuriaban, lo insultaban al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Padre, mándales un rayo y pártelos en dos. ¿Eso dijo? No, le pidió al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mira, lo mismo que hizo Esteban. No les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo. Ese es el espíritu del cristiano. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener ante las injusticias, ante esas personas que han sido malas con uno injustamente. En cuarto lugar, ahí mismo en el versículo 15, en el versículo 15 donde estábamos, en el inciso B: para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En cuarto lugar, estar listo para presentar defensa en medio de la adversidad. Cuando te ataquen por ser cristiano, cuando te ataquen por ser hijo de Dios, por hacer lo bueno, estate preparado para presentar defensa del cristianismo, de tu palabra. Párate firme, no te amedrentes. Un ejemplo es Jesús. Ahí le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por ejemplo, que desean. Entonces, hermanos, presente defensa ante aquel que os demande, pero con mansedumbre. En quinto lugar, vamos a mirar el quinto principio, quinto y último principio, versículo 16. Vamos a mirar el versículo 16, 1 Pedro 3:16. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En quinto lugar, debemos nosotros tener una buena conciencia. Si a ti te atacan injustamente, mienten, te calumnian, mantenga su buena conciencia. Tener una conciencia limpia es lo mejor. Por eso ahí Pedro dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que te calumnian.
sean tarde o temprano avergonzados, porque tarde o temprano se va a saber la verdad. Por eso mantenga su conciencia limpia, no haga nada malo. Déjele todo al Señor, que Él obrará justicia. Y dice el versículo 16 que si tú tienes esta buena conciencia, entonces los que te calumnian serán avergonzados. Eso es importante. Versículo 17. Vamos a mirar el principio más importante de este pasaje. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Siempre va a ser mejor hacer el bien. No es que me pagaron mal, siempre va a ser mejor hacer el bien. Si la voluntad de Dios así lo quiere, cuando padeces por causa de hacer el bien, que haciendo el mal. Siempre haga lo bueno. Me hicieron mal, haga lo bueno. Es mejor padecer haciendo el bien, que tú padezcas por hacer el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Sufrir injustamente es mejor que ser castigados necesariamente. Sufrir injustamente es mucho mejor que sufrir por justa causa. Porque hay gente que está sufriendo porque se lo merece, ¿verdad? No por causa de ser buenos, de ser cristianos, porque se lo merecen. Maltrataron a su esposa o a su esposo, a sus hijos, hicieron cosas malas y están sufriendo porque están recogiendo la cosecha de su siembra. Sencillo. Están sufriendo por causa de haber hecho lo malo, pero qué bueno es sufrir nosotros por causa de hacer lo bueno. Yo le serví a esta persona, le hice este favor, me pagó mal, estoy sufriendo por hacer el bien, pero yo no estoy sufriendo por hacer lo malo. Ahí sí que es duro, ¿cierto? Pero si tú estás sufriendo por hacer el bien, no tenga cuidado, que Dios está mirando eso. Y Él tarde o temprano va a hacer justicia y va a levantar tu cabeza. Si tú estás sufriendo injustamente, glorifica a Dios. Eso es lo que yo te aconsejo para ir terminando. Si tú estás sufriendo injustamente, glorifica a Dios. Mantén una buena conciencia. Da testimonio, porque no tarda Dios en bendecirte, como tú no te imaginas, si sigues haciendo el bien. Entonces, tranquilo, que Dios tarde o temprano te va a bendecir, siempre y cuando usted siga haciendo lo bueno. No se amargue. Es un consejo que les doy: nunca se amargue por sufrir injustamente. Más bien, dele gracias al Señor, siéntase bendecido, porque Dios está obrando en su vida. Tarde que temprano va a llegar la bendición para tu vida. Eso que tú estás padeciendo, eso no es para siempre, tranquilo, es por un tiempo. Dios es bueno y Dios te va a levantar tarde o temprano y va a hacer justicia y te va a reivindicar. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a bendecirle, vamos a glorificarle. Este es un tiempo hermoso que estamos teniendo con el Señor. Dele gracias al Señor porque Él ha sido bueno con usted. Él ha sido bueno. Si usted ha preparado una ofrenda al Señor, tómela en su mano derecha. Dígale: Señor, gracias te doy por todo lo que tú me has dado. Gracias, Señor, de lo que he recibido de ti hoy te doy para apoyar tu obra. El Señor mira todo lo que tú haces, cada siembra. Él sabe cuánto te cuesta
muchas veces dar una ofrenda porque tienes necesidades, pero Dios mira ese esfuerzo, ese sacrificio, y Él bendice ese sacrificio. Gracias, Señor, te doy por todas esas personas que apoyan esta obra con sus ofrendas voluntarias, Señor. Bendice sus ofrendas, bendícelos a ellos, a sus trabajos, sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Los que hayan preparado su ofrenda por Él. Gracias, Señor. Gracias. Bendiga el nombre del Señor. Bendígalo en este momento. Dele gracias a Él. Gracias. Si usted está sufriendo injustamente por causa de hacer lo bueno, usted ha sido un buen cristiano, usted ha sido una persona honesta, usted ha sido una persona que ha hecho el bien a los demás, pero sin embargo han sido injustos contigo, te han perseguido, han hablado mal de ti, te han mentido, te han traicionado, te han calumniado, no te aman como deberían amarte. No importa. Siéntete bienaventurado, bienaventurada, porque mejor es sufrir por hacer el bien que sufrir por hacer lo malo. Siempre recuérdalo. Mira las cosas desde la perspectiva divina. Dale gracias al Señor por esos sufrimientos que has tenido por causa de hacer lo bueno, por causa de ser cristiano, esas persecuciones que te han hecho porque eres cristiano, esas calumnias, lo que han dicho la gente de ti por causa de ser cristiano, por causa de hacer lo bueno, por mantenerte limpio, limpia en tu conciencia. Señor mío, danos la fortaleza para poder sufrir injustamente y no amargarnos, sino más bien darte gracias, sabiendo que tú tienes un propósito divino en todas las cosas que nos pasan. Hermanos, nunca olvide eso. Dios va a permitir muchas veces que sufras injusticias, porque Dios está tratando con tu corazón. Él quiere que desarrolles el carácter de Cristo, que aún siendo crucificado, vituperado en esa cruz, Él no maldijo a sus enemigos, sino que los bendijo, orando por ellos. Esteban también lo hizo, como Jesús lo hizo, pidiendo perdón por sus enemigos, por aquellos que le apedreaban. ¿Por qué crees que el Señor va a permitir injusticias en tu vida para que desarrolles ese mismo carácter que hubo en Cristo, que hubo en Esteban y en muchos cristianos que aprendieron a soportarlo todo porque entendían que todo tenía un propósito en sus vidas, que todo tenía un propósito? Dile: Señor, gracias. Y va a orar por esas personas. Quiero que en esta mañana, para sanidad de su corazón, ore por esas personas que lo han traicionado, que han mentido, que le han robado, por esos enemigos que le han hecho lo malo, a pesar de que usted ha hecho lo bueno con ellos. Ore por esas personas, bendígalos, así como hizo Esteban cuando estaba siendo apedreado, que pedía perdón por ellos. En esta mañana vas a traer a memoria a esas personas que te han hecho mal, que no te han amado como tú los has amado a ellos, que no te han correspondido. Oh Señor, te pedimos por nuestros enemigos, por aquellos que se han aprovechado de nosotros, que han hablado mal de nosotros, por aquellos que no nos aman como nosotros le hemos amado.
por aquellos que nos odian. Hoy oramos por ellos, Señor. Por aquellos que nos odian y nos persiguen por ser cristianos. Pídale perdón, Señor, por ellos. Señor, perdónanos. Que ellos te conozcan a ti. Que ellos se arrepientan y te conozcan a ti. Hoy bendecimos a nuestros enemigos. Oramos por aquellos que nos persiguen y nos ultrajan. Porque qué mérito hay si tú amas al que te ama. Qué mérito hay que tú ores por aquellos que te aman y te bendicen. Eso lo hacen hasta los pecadores impíos en el mundo. ¿Cuál es el mérito que tú puedas amar y bendecir a aquellos que te han hecho mal? Que te han hecho algo mal. Algo mal. Bendícelos, ora por ellos. Y dale gracias a Dios por todos esos padecimientos y sufrimientos que está usted pasando. Señor, te doy gracias por esa pérdida de trabajo, por esa situación económica difícil. Te doy gracias aún por esa enfermedad que tengo, porque sé que tú estás al control de todo y que tú tienes un propósito en todo esto. Tú estás perfeccionándome, Señor. Tú me estás haciendo cada día más maduro. Me estás fortaleciendo a través de todo esto. Bendice a tu congregación. Levanta tus manos en esta mañana. Dile, Señor, Espíritu Santo, tócame. Tócame, Espíritu Santo. Yo quiero que ustedes en esta mañana se dispongan en su corazón y le digan, Señor, aquí estoy. Pongo todos mis sufrimientos, todas mis pruebas, todos mis padecimientos delante de ti. Hoy quiero, Señor,